Creemos en la libertad, no pueden decir que este señor pone en peligro la patria. Basta de votar a gente que ha fracasado de manera rotunda. El objetivo de siempre, suprimir al peronismo. Esa derecha rancia, continental, bolsonarista. Si los zurdos supieran de economía, no serían zurdos. Por sí o por no, ¿vas a eliminar el Banco Central? Y me da pena que venga un jubilado a sacar esas monedas para pagarte el churrasco. No hay plata. Eres un error en la historia de Argentina, Milei. Eres un error. El Papa es el representante del maligno en la tierra. Quiero manifestar mi total y absoluto repudio por los actos terroristas de Hamás en el territorio de Israel. ¡Basta de la mentira progresista! Las mujeres no somos víctimas. La violencia no tiene género. ¡Viva la libertad, carajo! De Córdoba le anda haciendo falta una especie de Maravilla Martínez que sepa definir, porque no alcanza a definir. Va generando una extrema tensión y esa tensión se traduce luego en descreimiento, decepción, desilusión. ¿No se han dado cuenta de eso? Los legisladores que votan dan la mayoría y permiten, por ejemplo, las situaciones angustiantes que atraviesan hoy, no sé, en el futuro quiénes, los jubilados, votan al mismo partido que los ha incorporado en sus bancas. Y luego, además de hacer tal operación, a mí se les reduce sus ingresos. Ya hay una próxima concejal que va a incorporarse en unos días, la vamos a convocar en segundo para saber el porqué de los sueldos que tienen los legisladores y que deben ser reducidos. Es decir, hay un conjunto de situaciones que deben ser vistas desde otra perspectiva muy distinta a la actual. Ha vivido la sociedad de los asalariados de Córdoba, quedan feo eso de la sociedad de los asalariados. El pueblo asalariado, los que tienen trabajo, los que tienen jubilaciones, etcétera, han quedado en una situación extremadamente dudosa en cuanto a sus ingresos, posibilidades de vida. Porque falta un Maravilla Martínez que sepa definir. Yo utilizo el fútbol, el deporte, aunque sea el deporte ultra profesional, para que la gente también tenga una percepción de lo que está sucediendo. Hoy hay 3 mujeres y un hombre en el programa. El presbítero Munir Braco. Con él vamos a empezar el programa porque le voy a preguntar cuáles son las prioridades, presbítero, cuáles son, le advierto desde ya que yo no soy creyente, también se lo digo cada vez que es necesario a la gente, aunque a la gente le interesa un carajo lo que yo crea. Pero sirve esto, por el alto grado de respeto que tengo por el presbítero, por su formación, por su ilustración, por su trayectoria. ¿Cuáles son las prioridades hoy en Argentina, en Córdoba y en Argentina? Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. No, al contrario, se lo merece. Se va a encontrar con disertantes de mucha experiencia y mucho nivel. Qué bueno. No, creo que una de las prioridades indudablemente de la Argentina es la pobreza estructural que padecemos los argentinos, la patria, ¿no? Ese es un tema muy importante e imperioso que se pueda en serio abordar. Lo hemos compartido, ¿no? Pero alguien de otro lado no puede entender que un país tan rico en recursos humanos, en posibilidades, sea tan pobre. Tenemos todo para estar bien y tenemos un altísimo índice de pobreza y es muy triste, es muy grave
Ese es uno de los puntos, ¿no? Otra de las prioridades creo que es que ojalá que los argentinos nos podamos encontrar de una buena vez, encontrarnos en serio, encontrarnos y poder desde los diversos puntos de vista, ideologías, sectores políticos, instituciones, a ver si tiramos de una vez en la vida todos para el mismo lado. No puede ser que haya que se prioricen intereses de sectores y donde el ciudadano de a pie, el bien común, el pueblo, se va perjudicando cada vez más. Entonces, ojalá bueno, estamos con dirigentes hoy, que haya yo creo que hay que tener coraje de decir, me siento a hablar con el que piensa distinto y buscamos una solución pensando en el bien común de la patria. Esto no parece que estuviera. Hay otros intereses y bueno, y el que queda en el medio es el ciudadano de pie, la familia, el trabajador, como usted decía, ¿no? Que sufre mucho, ¿no? Entonces esas creo que son algunas de las prioridades, ¿no? Tenemos que pacificarnos, llegamos a fin de año y parece que diciembre hay que cortar clavo para que no terminemos a los bollos, ¿no? No puede ser. Entonces, creo que nos falta encontrarnos y creo que nos falta poder buscar puntos comunes entre ellos, es decir, tenemos que salir de la pobreza, ¿no? Es escandaloso que en Argentina sea pobre. Al lado suyo se encuentra una intendenta, la de Nizacate. Comenzó en el PRO y ahora trabaja en la Libertad Avanza, como muchos de los que estaban definidos con lo que era el PRO. Natalia Contini es su nombre y tiene la responsabilidad de compartir con gente muy diversa la situación que vive su pueblo. ¿Hacia dónde va Contini? Muy buenas noches, gracias por la invitación. Saludos a todos los presentes. ¿Hacia dónde vamos? Creo que tenemos que ir hacia adelante con un norte claro. Muy acertadas sus palabras con respecto a que llega diciembre y parece que estamos cortando clavos para que no tengamos un estallido, para que tengamos las fiestas en paz, para que se logren los acuerdos necesarios. Nosotros en Anizacate hemos puesto muchísimo esfuerzo, no ha sido fácil, han sido 24 meses sumamente complicados, pero que tuvimos una claridad y sabíamos hacia dónde teníamos que llevar nuestros recursos, acompañar a nuestras familias, nuestros habitantes. Hemos enfocado nuestra gestión de forma directa en el vecino. Acá no hubo cuestiones personales ni personalismo de una gestión, muy por el contrario, mi equipo ha trabajado de forma mancomunada para sacar nuestra localidad adelante en la situación más compleja, creo que en la historia de Argentina que nos toca vivir, donde las gestiones no están sobradas de recursos, donde el no hay plata se extendió absolutamente a todos los niveles y nos ha tocado aprender a hacer política. A mí por suerte me tocó ser nueva, con 24 meses de estreno en gestión, entonces me pude adaptar rápido, pero sé que hubo muchos intendentes, muchos jefes comunales que les costó muchísimo poder dar ese volantazo, adaptarse a la nueva realidad político-económica de nuestro país sin perder el centro que era la gestión hacia el vecino, porque hoy tenés más demanda, o sea, hoy los municipios absorben más demanda. Yo soy una convencida de que a la sociedad argentina le hace falta fortalecerse desde ese lugar, como también soy una convencida de que lo que le pasa a Argentina es porque ha sido crónica en una enfermedad que esperemos que la empiece a sanar, y es votar corruptos. Un enamoramiento con la corrupción, votar corruptos, decís, un país que votó una persona condenada para un alto cargo, creo que tenemos que votar con una exigencia mucho mayor, pero también con mucha moral encima. Cintia Frencia ha pasado por todos los niveles de representatividad y de exposición, en los niveles donde ha sido elegida por el FIT, sí, que es la agrupación única de izquierda, diríamos, de carácter electoral que existe en la Argentina, al menos en Córdoba. Sí, si a nivel nacional también. Circunscribimos a Córdoba, es la única. Y ahora retorna a la faz parlamentaria en el Consejo Deliberante de la ciudad de Córdoba dentro de unos días, porque ellos practican el sistema de la rotación, es decir, no queda el cargo en manos de uno, sino que el periodo que corresponde para completar el mandato está ahora para incorporarse. Y dije
algo vinculado a usted en la presentación del programa. Sí. Bueno. Sí. Bueno, sí, efectivamente, como vos señalas, nosotros tenemos este mecanismo de rotación porque partimos de una lógica. Nosotros somos trabajadores, de hecho seguimos trabajando, yo soy docente, soy delegada escolar, soy delegada departamental de UPC, y cuando asuma mi cargo en el Consejo Deliberante, eso no se va a modificar. Seguiré siendo delegada escolar, seguiré trabajando en la escuela, y nuestra dieta, como hacemos todos los parlamentarios del Frente de Izquierda, se mantiene en lo que cobra el salario de una maestra. El resto es otorgado y donado a las luchas. Pero esto tiene que ver con una lógica de construcción del Frente de Izquierda que para nosotros esos puestos son puestos de lucha, y son puestos de lucha de los trabajadores conquistados por un programa independientemente de la persona que ocupe eso. Y en este momento es muy importante tener en cuenta eso. Escuchaba recién a quien me precedía en la palabra hablar de corrupción, y hay que decir que efectivamente tenemos una larga trayectoria de corrupción, pero el gobierno de Milei no es la excepción. Tenemos el escandaloso caso de Andis con Karina Milei implicada en esto, tenemos el caso Libra con el mismísimo presidente implicado en esto, y tenemos una cadena de corrupción que se reproduce gobierno tras gobierno. Efectivamente, la corrupción es un problema, pero no es el único problema. Escuchaba también las palabras del padre del presbítero Braco, que hablaba del problema de combatir la pobreza y del diálogo. Acuerdo con lo de combatir la pobreza. El problema es que es muy difícil llegar a consensos con quienes están encargados de profundizar la pobreza. Es muy difícil llegar a consensos con quienes se han encargado de consensuar contra absolutamente todos los derechos de los trabajadores. Por suerte tenemos una buena noticia, y es que en el día de ayer se cayó esta enorme reforma esclavista de Milei que intentaban aprobar sin ningún tipo de diálogo con los trabajadores. La reforma laboral a la que se refiere. Una reforma laboral esclavista, porque hay que decir que en lugar de modernizar o avanzar, nos retrotrae a periodos previos a la revolución industrial, en donde la jornada laboral ya no sería de 8 horas, hay un banco de horas, una cosa... Bueno, podemos desarrollar más detalladamente, pero lo importante es que se cayó. Se cayó la reforma laboral, y hay varios elementos por los cuales se cayó o se posterga a febrero. El primero es que efectivamente ayer hubo movilizaciones en absolutamente todas las provincias. Movilizaciones convocadas no solamente por sindicatos combativos, de lucha, por los jubilados, etcétera, sino también por otros sectores que tuvieron que obligadamente salir a movilizar, como la CGT, como la CTA. ¿Debiera haber sido un paro? No lo fue porque ahí hay un consenso. Ahí hay un consenso. ¿Cuál es el consenso de la CGT con Milei? Si es posible, la concejal Garada de Planeta, de la Unión Cívica Radical, antes fue legisladora provincial, siempre por la Unión Cívica Radical. Creo que nunca ha variado como se está variando en la actualidad. Aquella alusión que hizo el presbítero Munir Braco de la posibilidad del entendimiento, ¿hay margen para eso? Yo creo que siempre hay que tenerlo como el horizonte. Que no sea una cosa puramente teórica. No. A ver si es factible desde el punto de vista de la realidad. No, sin duda que se puede construir, pero tiene que haber en los que conducen, en los dirigentes que tienen a su cargo la responsabilidad de conducir, la mirada y el horizonte puesto en el diálogo. Uno está viendo que las leyes que se están sometiendo tanto en la legislatura como a nivel nacional son leyes que no son fruto del diálogo, fruto del consenso y el disenso, sino que se buscan imponer entre gallo y medianoche, con poco debate, sin mucha mediatización o debate por parte de la sociedad de qué es lo que se propone, y generando grieta. Seguimos ¿Con poco debate porque se tiene miedo? Porque se quiere imponer, y sin duda que se tiene miedo. Nadie le gusta a los trabajadores en la calle. Yo creo que ningún gobierno que gestione le gusta el confrontar con la queja de los disconformes, pero me parece que sí está buscándose imponer los cambios. Y después, estos cambios que son impuestos van al fracaso.
de quienes se lo propusieron en origen. Porque nosotros vemos que muchas veces se proponen cambios que después, por ejemplo, la justicia no los acompaña a esos cambios. Entonces, también quedan a mitad de camino porque le falta debate, porque le falta trabajo por parte de la sociedad. Sin duda no vamos a estar 100% de acuerdo, porque no hay un pensamiento único, pero sí se pueden trabajar en los consensos. Sin duda, no coincido ideológicamente con ella, pero sí encuentro en lo que ella planteaba acerca de la corrupción y la necesidad de ponerlo como uno de los temas que son eje. Estamos todos de acuerdo en esta mesa y bueno, tenemos que construir consenso desde ahí. Diálogo hay, porque hay un Consejo de Mayo que se constituyó el año pasado, porque hubo reuniones de la CGT con el gobierno y con diferentes diputados. El problema no es que no haya diálogo, el problema es para qué es ese diálogo y quiénes son los actores del diálogo. Claro. Los gobernadores están todos sentados en el diálogo. ¿Quiénes deben intervenir en esos diálogos, presbítero? Todos los sectores, absolutamente todos los sectores. ¿Y quién convoca? Y bueno, deberían convocar el sector político, ¿no? Pero bueno, pero deben estar todos los sectores, donde se escuchen todas las voces y donde se priorice el bien común que no siempre es el interés común. Este es el problema. El bien común para que la sociedad salga adelante, en donde no tenemos por qué coincidir en todos los puntos, pero si decimos tenemos que favorecer que las personas, la dignidad de la persona, que nunca la pierde, que el trabajo que dignifica a la persona, que la educación que dignifica a la persona y que poder vivir todo en un ambiente social digno, en paz, donde se pueda crecer, progresar, educar, tener acceso a la salud, a la educación. ¿Cómo no vamos a acordar eso? Si eso es lo que queremos todos. El bien común requiere justicia. Claro. ¿Hay justicia en Argentina? Está hecha la pregunta para todos. No, claramente que no hay justicia. ¿Se la dirigía a él? Claramente que no hay justicia. Bueno, creo que hay situaciones en las que hay justicia y hay otras que hay grandes injusticias, ¿no? Grandes injusticias. Bueno, pero la justicia no es una cosa de tribunales, es una cosa que excede el ámbito de tribunales. Sí, cuando alguien sufre o alguien no tiene lo necesario para vivir dignamente, porque hay injusticia, porque los recursos están, entonces no están repartidos bien. Cuando alguien no tiene acceso a la salud, a la educación, a poder vivir dignamente, claramente hay injusticias, porque no es la ley de la selva. No creemos nosotros en que es la ley de la selva, en donde el más fuerte pisa al otro y sálvese quien pueda. Desde ese punto de vista hay una gran injusticia y así no vamos a salir nunca. Entonces tenemos que encontrarnos en los puntos comunes pensando, acá hay que poner en el centro a la persona y su dignidad y desde ahí encontrarnos todos para poder vivir como una sociedad adulta en donde todos vivan bien, dignamente y priorizando a que los que más sufren, los más postergados, los más vulnerados, no se los descarte. No podemos descartar a estos hermanos como sociedad, si no somos la ley de la selva y no una sociedad civilizada. Por eso yo al comienzo hablé de que a este gobierno, por lo menos al provincial de Córdoba, le está haciendo falta un Maravilla Martínez que sabe cómo definir. Acá, en ese sentido, en el de la justicia, faltan los que definen. Falta el que convoca, falta el que pone el eje de la cuestión en los temas centrales. La intendenta que tiene que trabajar con sectores opuestos entre ellos, claro. Natalia Contini, tiene una experiencia que la ha ido incorporando en su gestión como intendente del pueblo que representa, que es Anisacate. Mira, te voy a responder a la pregunta que hiciste primero de si había justicia o no. Creo que el problema no sería si hay o no hay, porque claramente los vemos a los jueces sentados, cobran, existen, físicamente los vemos. Lo que no hay es independencia en la justicia para que tomen las decisiones sin estar condicionados por el poder. Poder de turno. Y ahí si quieren nos sentemos a hablar de historia, desde dónde arrancamos, quiénes gobernaron, cuántos años, cuántos jueces designaron, etcétera. Creo que el día que la justicia realmente tenga independencia para decidir, le va a dejar de tener miedo o de devolverle favores a la política. Eso hoy lo seguimos viendo y lo vemos en todos los ámbitos. No escapa a ninguno en ningún lugar. A mí me ha tocado
ir a la justicia más veces que a cualquier otro lugar desde que gané las elecciones. Me impugnaron las elecciones, no me hicieron paso de mando, tuve que ir a la justicia para que me proclamaran, porque no alcanzaba con la Junta Electoral nuestra municipal. Me tocó pasearme en la justicia, lo sigo haciendo al día de hoy porque el poder político que tiene el peronismo y el kirchnerismo en lugares de decisión absolutamente sensibles atentan contra todo aquel que no piense igual. ¿Peronismo y kirchnerismo es lo mismo, según usted? A esta altura del partido sí, porque dicen que no son kirchneristas, pero apoyan las mismas causas, meten a todos los kirchneristas y los ocupan en cargos. A ver, lo vemos en todo el gobierno de la provincia, están sentados por todos lados, todavía siguen existiendo y vos decís, che, pero ¿por qué lo seguís teniendo si sabés de que todo ese... no, bueno, pero el consenso, y ahí vuelve el consenso, esa famosa palabra del consenso. Honestamente no quiero tener consenso con corruptos, prefiero enfrentarlos, prefiero no sentarme a charlar. En eso me siento muy identificada con el presidente Milei cuando dice de que hay personas con las cuales no te podés sentar a dialogar. Y no te podés sentar a dialogar porque estás moralmente en otra vereda totalmente opuesta. Y si hubiera corrupción como se sospecha, Cintia French, o se implica que hay sospechas, que la justicia lo investigue y que llegue a fondo. Si nos demoró 20 años condenarla a Cristina, ahora la autorizó, no sale, toma sol. Me quiero morir, no debería ver el sol esa mujer. Le arruinó la vida a tantos niños de nuestro país. Y 2 horas para que salga a tomar sol a la terraza, déjame de joder. Ahí está la justicia. ¿Esa es la idea de justicia? No, la justicia claramente a no ver, puede ir haga independiente. una definición usted. No, que la justicia... comparte otro universo, que es el de la docencia, y un universo muy complejo. La justicia es una herramienta del poder político. Esto es así y ha funcionado indudablemente como una carta con la que cuenta el Ejecutivo de turno para librar sus batallas políticas. De independencia no tiene nada y el hecho de que esté presa Cristina, que evidentemente ha cometido un delito y tiene que estar condenada y que esté proscripta, y no lo esté Mauricio Macri, y no se estén investigando las causas de Andis, de las causas de Libre, etcétera, da cuenta también un poco de eso. Hay una absoluta imparcialidad. Este está preso por asesino y hay un montón de asesinos sueltos. Hay una absoluta imparcialidad, hay una absoluta imparcialidad que tiene que ver con la función política de la justicia. Si lo puede decir en voz alta lo que dijo, para que se escuche. Claro, es lo mismo que yo compare y diga, bueno, acá hay un asesino que está preso, pero ¿por qué todos esos asesinos no están presos? Porque la justicia es lenta, porque no investigó. No, la justicia no es lenta. La justifica que ese asesino no deba estar preso. La justicia no es lenta, es absolutamente arbitraria. Es absolutamente arbitraria y está puesta al funcionamiento. ¿Por qué dicen que está proscripta? Está proscripta porque no se le dejan desarrollar ningún cargo público. Porque no debe. No me interesa discutir, Cristina. Cristina es una funcionaria que atrás de la palabra delito, proscripción la inmoralidad. Atrás de la palabra proscripción hay un inmoral ladrón. Yo me estoy refiriendo a que si Cristina está presa, que esté preso Mauricio Macri, está muy bien, y que esté preso también todos los implicados en el caso Andis, que es una causa muy grave, porque es una causa en donde le robaban la discapacidad. El párroco hablaba de los problemas con los más pobres y los más débiles, le están metiendo la mano en el bolsillo a discapacidad. Entonces, este es el problema de la justicia nunca va a resolver los problemas de los trabajadores. Es una carta de cambio que tienen los funcionarios de turno para tirarse carpetazos, pero las cárceles están llenas de pobres, los femicidios se siguen sucediendo, las causas de violencia de género se acumulan y la justicia, bien gracias, sigue tomando cafecito y peleándose con estos casos mediáticos. El problema de los trabajadores es que la justicia es eso y que los gobiernos sí dialogan. Y en esto quiero volver a lo que decíamos anteriormente. No hay falta de diálogo. No estoy de acuerdo con que Milei no dialoga. Armó un Consejo de Mayo y estuvo negociando la reforma laboral con todos los gobernadores durante un año. ¿Fracasó? Bueno, no habrán llegado a un acuerdo, pero sí hay diálogo. El problema es que hay diálogo para ajustar. Y en ese diálogo están metidos todos y está metido Yarlor también. Y acá me quiero detener con lo que pasó el miércoles. Porque ayer se cayó la reforma laboral, el jueves se cayó la reforma laboral, pero el miércoles pasó la reforma laboral del peronismo en Córdoba. Pasó la reforma laboral del peronismo en Córdoba. ¿Y por qué digo que es una reforma laboral del peronismo en Córdoba? Porque cumple exactamente con el mismo espíritu de la reforma de Milei. ¿Pero usted el que gobierna es el peronismo de Córdoba? En Córdoba gobierna el peronismo.
En Córdoba gobierna no tiene duda de que es gobierna el peronismo y gobierna como rueda auxiliar del gobierno de Milei. Y esto también hay que decirlo, porque hay una falsa dicotomía entre peronismo versus mileísmo, libertarios, y falso. Hoy la gran rueda auxiliar del gobierno de Milei ha sido el peronismo, que a través de los sindicatos han paralizado a la clase obrera. Nunca hubo tantos ataques a la clase obrera, ni siquiera bajo el gobierno de Macri, y tan pocos paros. Y ayer no hubo paro. Y eso que sucedió a nivel nacional, sucedió en Córdoba. Entonces, ¿qué nos hicieron? Usted hablaba al comienzo de la crítica situación salarial que tenemos. Bueno, nos acaban de robar un 8% más al salario, a todos los estatales. Yo le quiero decir que yo cobro 1.200.000 pesos. No llego a la canasta familiar, no llego a la línea de pobreza. Y ahora, aparte del 25% del sueldo que nos descuenta el gobierno de Yarlora, no de Milei, de Yarlora, nos van a descontar un 8% más, casi el 30%. Escuchan bien los que votaron de esa forma lo que acaba de decir Cintia Francia. Hay que escuchar, registrar bien. Cara de Panea tiene una larga frecuentación con el mundo de la justicia. Acaba de salir un instrumento en la justicia para supuestamente encauzar debidamente el mundo carcelario. Sí, Usted, que sabe del tema de que hablamos, pero también lo sabe la gente porque se ha asustado por los niveles de pagos que se van a hacer, salarios. Además de la organización que reúne a esa, no sé cómo llamarlo, porque es una cosa que no tiene precedentes en la Argentina. ¿Qué opina de eso? Bueno, obviamente estoy completamente en desacuerdo. Creo que pretenden abordar una problemática que ha tenido reconocimiento internacional de los problemas que tiene Córdoba respecto a su política carcelaria. Está todo el andamiaje que ha sido parte de la conducción de la política penitenciaria investigado. Bueno, me parece que creer que la solución es nombrar un grupo de funcionarios de lujo con altos sueldos, sin funciones, porque no está claro cuáles son las funciones. Uno lee la ley y no advierte con claridad cuáles son las funciones y los objetivos para transformar la realidad que pretenden transformar. No quiero caer en el humor, pero una de las funciones podría ser pegarle a los presos. No sé si pegarle a los presos, pero ¿qué van a denunciar al mismo gobierno que hace 25 años que está en el poder y que es el responsable de esta política carcelaria? O sea, los mismos funcionarios que salen de un sector político, porque ni siquiera se tuvo en cuenta un modo de selección que permita garantizar una independencia de ese organismo. No, vienen del sector, serán elegidos por parte del sector político a decir y a garantizar lo que a nivel internacional nos denuncian, a decir, está todo bien, vamos para adelante, hagamos una cárcel, sugerirán. Yo creo que es completamente no ver la problemática y no querer asumirla. Es tomarnos a la sociedad por tontos, o sea... Presbítero, el tema de la justicia, visto desde esta perspectiva carcelaria, ¿llega a ustedes? Si quieres se lo hago más simple. ¿Tiene incidencia en el mundo en el que usted predica el tema de los presos que van a ser encausados de una manera definida con un gran organismo y con personas altamente remuneradas? Desde el punto de vista pastoral, nosotros tenemos sacerdotes y gente que visita a las personas en las cárceles todas las semanas. Algunos son creyentes, otros no. Y bueno, la verdad es que es un acompañamiento que muchas veces necesitan, ¿no? Ninguna persona... Esto a mí me parece importante decirlo, ninguna persona pierde su dignidad en ninguna
bajo ningún punto de vista. Pero viste, nosotros hacemos una pausa, vuelvo con usted, Dale. con lo que está diciendo para que lo complete. Ya volvemos. Arte y Joyas, su joyero de confianza, el que mejor paga el oro en Córdoba. Décadas de trayectoria nos avalan. Oro, plata, platino, brillantes, tasaciones. Única dirección. Tucumán 11, esquina de Anfunes. No tenemos sucursales. Excelente oportunidad de inversión. Departamentos de 2 y 3 dormitorios en Milénica Sagrada Familia y Milénica Autopista Carlos Paz. A $1.250 el metro cuadrado. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Comercializa Grupo Dinosaurio. Acabamos de inaugurar la Plaza de la Palabra, nuestra plaza del Consejo Deliberante. Se denomina de la palabra porque la palabra es la fuente del Parlamento, la fuente del diálogo, del encuentro, de la construcción de consensos, que es lo que procuramos todos los días aquí en esta institución tan importante en nuestra ciudad. En este edificio, que también contribuye con la huella de carbono, porque genera energía con paneles fotovoltaicos, casi el 45% de lo que consumimos hoy. En una próxima inversión vamos a procurar generar el 100% de lo que consumimos, hasta los residuos, como la hierba, el café, los residuos que generamos se convierten en abono y fertilizante para nuestro flamante espacio verde. Claro, con la agujereadora estábamos justamente con esto de la construcción la parrilla, del asador. Y uno agujereaba, uno que había comprado unos bloques que tenía y bueno, pasaba rapidísimo. Pero me tocó hacer unos agujeros en los bloques de horizonte y dije, wow, qué diferencia que hay. Qué diferencia. El material es pero buenísimo. Dije, y siempre lo uso cuando me dicen, pero ¿qué tal? Mira, le digo, te digo una cosa, hacer un agujero en un bloque de horizonte no es lo mismo que hacer un agujero en un bloque cualquier otro. La diferencia, la resistencia, la construcción que tiene es muy, muy buena. Y eso es lo que mantiene la casa en pie, ¿no? Más allá de las columnas, los bloques. Horizonte, los pies sobre la tierra. Con tarjeta Dino Mastercard tenés descuentos todos los lunes del mes en indumentaria, deportes, electro, muebles y más. Seguinos en nuestras redes y sé el primero en conocer todas las promos. Con la tarjeta Dino Mastercard, agranda tu mundo. El agua es un recurso indispensable para la vida y se está agotando por las malas acciones y la inacción del hombre que provocaron los cambios climáticos. En San Francisco, cada habitante consume un promedio de 465 litros de agua por día, cuando lo recomendable son 260 litros. Seamos más responsables. Cuidemos nuestra fuente de vida, el agua, porque cuidar el agua es cuidar el planeta. Y esa es una responsabilidad de todos. En San Francisco el progreso sigue porque tenemos pasión por hacer. Gobierno de la Ciudad de San Francisco. Con tarjeta Dino Mastercard tenés descuentos todos los lunes del mes en indumentaria, deportes, electro, muebles y más. Seguinos en nuestras redes y sé el primero en conocer todas las promos. Con la tarjeta Dino Mastercard, agranda tu mundo. Arte y Joyas, su joyero de confianza, el que mejor paga el oro en Córdoba. Décadas de trayectoria nos avalan. Oro, plata, platino, brillantes, tasaciones. Única dirección. Tucumán 11, esquina de Anfunes. No tenemos sucursales. Milénica Insignia. Conocé el lugar en que querés vivir. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con cochera en la torre de mayor altura de zona norte. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Mirá más en milénicainsignia.com. Comercializa Grupo Dinosaurio. A gente que ha fracasado de manera rotunda. El objetivo de siempre, suprimir al peronismo. Para continuar con lo que estaba señalando y completar la idea. Vale. ¿Sí? Pero
Es usted el que tenía la palabra. Sí, no es mi expertise, más el tema. Pero lo voy a llevar a un terreno, no se trata de facilidad, acá no hay facilidad de ningún tipo, hay libertad. Sí, Esa es la ponderación máxima que hacemos del nivel de exposición en este programa. Usted tiene una trayectoria vinculada a la condena de los juegos online. Sí. Sobre eso sería importante una alusión. Sí, eso que está... Es una droga, ¿no? Es una droga que está realmente llevándose puesto vidas, familias, gente que está destruida por esto, ¿no? Y bueno, acá hablando un poco también de los acuerdos, de la política, no se está logrando un acuerdo para que haya una ley de prevención, ¿no? Está frenada en el Senado, ¿no? El tema de la publicidad es una cosa alevosa y eso es un daño. Entonces, cuando hablamos del bien común recién o de los intereses, se debería frenar la publicidad de las apuestas. El deporte, que es una cosa que nos hace bien, está minado de la publicidad que incentiva la droga. Uno piensa que la gente que lucra con esto, ¿no? Si hoy estuviese legalizada la droga, saldrían a promocionar marihuana, pipazo, droga, porque es lo mismo. Es realmente increíble que haya gente que quiera lucrar destruyendo la vida de la sociedad, de la familia, de las otras personas. Acá también hay injusticias, que recién hablamos de la justicia, ¿no? No se van a llevar nada del otro lado. Aflojen un poco, aflojen un cacho, aflojen un cacho. Esa prédica suya sobre los juegos online se extendió a otros lugares. ¿Fue usted convocado para expresarse sobre eso? Sí, nos invitaron a la Pastoral Social a participar y bueno, ahí fui, ¿no? En esto de convocar las partes, acá en Córdoba, la Pastoral Social y la Iglesia de Córdoba y el Cardenal Rossi siempre ha propiciado encuentros con todos los sectores, ¿no? Y este tema lo hemos abordado de distintos sectores, ¿no? Lo que hemos visto estos días, a veces en la legislatura, esto de aprobar leyes a la noche, a mí me hacía acordar, me hizo acordar que cuando se aprobó en Córdoba la ley que iba a legislar, ¿no? Aprobar las apuestas, fue a las 3 de la mañana. Sí. Y fue en Navidad prácticamente. Lo mismo que ahora. Entonces uno dice, las formas importan. Las formas importan. ¿Por qué a oscuras y en Navidad? Lo iba diciendo Cintia Francia como un acto de corrupción. No específicamente a este ejemplo, pero el contexto es similar. Sí, han abierto un grifo de negocios que está afectando particularmente a la juventud. Sí. Particularmente a la juventud. Es muy habitual ver a tus estudiantes que están apostando. No, a la juventud y el tema de la cultura del trabajo. ¿Qué es lo que nos va a sacar a los argentinos de la pobreza? El trabajo, la cultura del trabajo y la educación. Este veneno está haciéndole creer a muchos chicos que pueden ganarse la vida timbeando. Entonces, nuestros abuelos que vinieron y que se rompieron el lomo laburando, que gracias a Dios muchos lo hemos podido ver, hoy se está perdiendo eso. Y pasa que tenemos un gobierno de timberos. Tenemos un gobierno que le dice al campo que apueste y no produzca, que se vaya a la timba financiera y que, total, no pasa nada con la producción. ¿Hay algo de eso? No va a haber, porque estoy absolutamente en contra del juego. Era política suya. No me lo suya. preguntaron nunca, pero ahora lo respondo, ya que tengo la oportunidad. Estoy absolutamente en contra del juego online, de los casinos físicos. Me produce mucha tristeza ver la esperanza que la gente pone cuando entra a esos lugares creyendo que se va a llevar algo y está dejando todo lo que tiene y lo que no tiene también. Porque está dejando hasta lo que no es propio, hasta lo que es de su familia, cobran y como cobran van y lo ponen ahí porque les han vendido un sueño de que se enriquecen rápido, de que no me gusta el juego, nunca me gustó, no me va a gustar y en Anizacate voy a hacer todo lo posible porque no esté.
Bueno, eso es un punto de partida importante. Pero hay una problemática que es distinta hoy, que es lo digital. Hoy la timba está dentro de nuestras casas, a través de los celulares, a través, como decía el presbítero, de la publicidad que incentiva, donde no está habiendo políticas de prevención por parte del Estado. O sea, nos estamos ocupando solamente del tratamiento de adictos o de alguna problemática cuando ya está la enfermedad, pero de prevención nadie se está ocupando. Y en la legislatura hay miles de proyectos para limitar esto y bueno, también lo vemos en el Consejo Deliberante, donde se decía en su momento, cuando hubo una disputa política acerca de si el juego online estaba habilitado o no en la ciudad, se decían, hay una ordenanza que dice que el juego no está habilitado, el juego digital en la ciudad de Córdoba. Una gran mentira, una gran mentira. El juego digital está en Córdoba, en Córdoba ciudad, no habrá un casino, pero está en todos los celulares de los chicos. No hay ninguna limitación para acceder a eso. Y mucho más dañino. Sí, si vos invertí en la misma autorización que haces a publicar y poner todo esto famoso, que te mandan a jugar, que ellos sí tienen plata y vos no la vas a tener, que sea igual y que cada una de esas empresas esté obligada a hacer una campaña paralela de prevención, al mismo nivel. Entonces no alcanza que pongan abajo, el juego es peligro. No, señor, haceme uno igual, traeme un famoso del mismo nivel, que influya en la comunidad al mismo nivel y que diga, esto es una enfermedad, es una droga, te va a arruinar la vida. Y no lo hacen, entonces ahí decís, claramente son jugadores, también les debe gustar. No, claramente el problema disculpa que te agrego esto. No, porque acá se dijo que se pierde la cultura del trabajo también porque se alimenta la idea de la timba. Y yo comentaba que efectivamente tenemos un gobierno de timberos, pero no lo digo como una chicana solamente, sino que el problema de la apuesta online tiene la misma lógica que el juego en la bolsa. La apuesta en la bolsa no genera producción, sino que es pura y exclusiva especulación. Pero de todos modos creo que el gran problema del trabajo no tiene que ver con que se desalienta la cultura del trabajo porque se incita a apostar en la bolsa, a comprar unas acciones o a meterte en el juego online, la timba, digamos, sino que no hay trabajo. En Córdoba, en estos últimos años, se perdieron casi 11.000 puestos de trabajo formales. A nivel nacional se perdieron 250.000 puestos de trabajo formales y a pesar de que el presidente haya salido a celebrar que hubo un aumento en la tasa de ocupación del 0,6 al 0,8, bueno, la verdad que no sé qué festeja 0,2 puntos, pero ponele que hubo un aumento. Cuando vas a los números, ese aumento es porque crecieron los monotributos, crecieron los autónomos y creció el trabajo no registrado que está en los puntos más altos de los últimos años. Entonces, todos los pibes y los desocupados de las fábricas que se cierran salen a hacer Uber. Entonces, no es un problema de que no hay cultura del trabajo. No hay trabajo. No hay trabajo. Están destruyendo el trabajo. Con la reforma, por supuesto, que lo van a destruir más aún, y como están destruyendo el salario, también están provocando que haya más subdesocupación y más pluriempleo. Entonces, que la gente, ya sin reforma, esté trabajando altísimas jornadas laborales, hasta 50 o 60 horas semanales. Ese es el gran problema. Y en esto hay un consenso para destruirlo, incluida la CGT, que dejó pasar todo, ¿no? Incluida la CGT, que dejó pasar todo. Por suerte, del otro lado también hay otro consenso, que es el del plenario del sindicalismo combativo, que lo está peleando, digamos. No quiero desviar de ninguna manera la densidad del tema, la importancia, la significación que tiene y las consecuencias. Porque algunos me han preguntado sobre la imagen que viene en esta prenda que estoy luciendo en este programa. Luciendo también sería un exceso, que estoy simplemente mostrando. Esta prenda reproduce la imagen que tienen ustedes cuando yo era una persona completamente distinta a la que soy hoy. ¿Y en qué consiste la diferencia? Lo habrán visto. Sombrero, corbata, barba, función, juez de instrucción, donde terminé en la cárcel
¿Cuántos años? 3 años en la cárcel. Así estaba el día en el que me detuvieron. Por cierto que se recuperaron imágenes por parte de los organismos de derechos humanos, porque después fui transformado totalmente y tuve que abdicar, pero no por decisión propia. Quería decirle porque ha habido muchas consultas en ese aspecto, que quiere saber toda la semana la imagen que yo transmito, pero no con ánimo exhibicionista. Garabé, Panetta. Ahora tiene una compañera nueva en el Consejo Deliberante. Pero también ustedes ya tienen un candidato que ha dicho: yo voy a ser el gobernador de Córdoba, sin saber por qué métodos se va a plantear su nominación, designación, etcétera, que es el doctor de Loredo. Sí, ¿Qué opina usted de eso? Bueno, el aspiracional siempre es bueno. Como antes. Bueno, es que lo que pasa es que hay varios que han salido a marcar la cancha, diríamos, a mostrar sus aspiraciones. Entonces, hay que trabajar. Entonces, sin duda debe ser para ponerse en marcha y trabajar por su candidatura, lo cual es legítimo. Después tendrá que tener los métodos de selección. ¿Cómo se trabaja para una candidatura? No bueno, conozco. hay que recorrer, hay que escuchar a la gente, hay que acercarse a la problemática. Ser gobernador de Córdoba no lo podés ser desde la capital, tenés que recorrer toda la provincia, cada pueblo, acercarte a las fuerzas vitales de cada pueblo y tratar de empaparte de su problemática, de cuál es la problemática de cada sector, para poder elaborar proyectos, porque hacer proyectos de laboratorio no garantizan el éxito en una candidatura. Yo creo que el escuchar a la gente y hacer los proyectos entre lo que la gente espera y las posibilidades reales que tenemos, bueno, creo que es trabajar en una candidatura en general. Presbítero, ¿se pide la ayuda de la Iglesia por parte de sectores políticos? Sí. Ya con vistas, con perspectivas no tan lejanas, de apenas 2 años. ¿Con perspectiva de qué? ¿De política, de candidatura? ¿Eso me está preguntando? No, la Iglesia ayuda la Iglesia sí asume la ayuda social, por ejemplo, que eso es para nosotros muy importante, ¿no? Entonces, muchas veces con la ayuda que hacemos, por ejemplo, asistencia a chicos con problemas de adicción, a familias que no tienen alimentos, con espacios comunitarios, comedores, merenderos, apoyo escolar, farmacias parroquiales, tenemos un montón de eso. Eso es un rol del Estado. Y bueno, pero nosotros lo hacemos por una convicción pastoral, pero donde debería estar el Estado y muchas veces no está. A veces se dice, ¿no? Idílicamente, bueno, sí, como que la Iglesia, cuando surgen algunos proyectos así, ¿no? Bueno, no, pero la Iglesia no tiene que vivir más del Estado. No, la Iglesia no vive del Estado. Muchas veces la Iglesia subsidia al Estado, porque donde no llega el Estado hay una comunidad, una capilla, una mujer de Cáritas, una farmacia, que estamos donde ellos no están. Entonces, ¿cuántas veces nosotros subsidiamos al Estado, lo ayudamos? Pensando en donde hay una persona que sufre y que ojalá que no sufra o que no tenga lo necesario, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, sí, porque hay una colaboración, hay una mirada en la persona, en los valores, y ahí no nos vamos a... usted hizo la introducción, no soy creyente, ¿no? Qué bueno que podamos dialogar en este punto de vista, pero la fe cristiana verdaderamente no nos saca del compromiso con la realidad, nos inserta en la realidad, porque donde un hermano sufre, nosotros ojalá podamos estar para ayudar, porque creemos que en ese hermano somos todos iguales, hijos del mismo Dios. ¿Cómo piensa la intendenta y su futuro? Si tiene ya
una perspectiva de futuro. Si la puede adelantar en el programa. Por supuesto que sí, Doc. Mira, si no le voy a adelantar. Tengo una perspectiva de futuro en lo inmediato. Tengo que inaugurar una obra de agua para abastecer a 2.400 anizacatenses. Anizacate tiene una crisis hídrica tremenda. Nosotros nos tocó asumir solo con el 40% de nuestra población con el servicio de agua. El día lunes vamos a llegar al 78% en 2 años. Y sin plata para obra pública y con todo lo que les dije antes. La siguiente perspectiva que tengo es cruzarme de ese barrio al otro que tiene la misma carencia, la misma necesidad para poder hacer la siguiente obra. Y una vez que finalicemos con esas 2 obras de agua que nos va a dar el 100% de agua en Anizacate, conectar los semáforos sobre la Ruta 5 que son tan necesarios porque ahí mueren nuestras familias y es un gran problema que tenemos, donde provincia ha decidido no hacerlo y nosotros como municipio hemos decidido que lo vamos a hacer. Más, decimos los anizacatenses en realidad que lo vamos a hacer, ni siquiera vamos a decir el municipio. Esa es mi perspectiva. Ahora, con respecto a todo lo que se va a desatar en el plano individual de los candidatos, las elecciones, las alianzas y demás, honestamente no me interesan en este momento. Que la gente decida cuando llegue el momento. Y si quieren que sea candidata, lo voy a hacer. Por el partido plin plin, por la alianza de lo que se ve, me da igual, porque van a votar un modelo de gestión que viene acompañado de los anizacatenses, ni siquiera vamos a decir que contiene Natalia. Francia, la militancia es la nota dominante en la trayectoria de ustedes. Están incorporadas a un movimiento político y militan en los lugares de trabajo y en la calle. No pueden ofrecer nada. En cambio, están peleando para que se reconozcan los derechos. Sí, lo que es así. Es así y ahora tenemos un desafío, porque tenemos un mes para prepararnos para lo que va a ser el tratamiento de la reforma laboral en febrero. Y efectivamente se ha demostrado que el camino que nosotros proponemos, que es el de la organización independiente de los trabajadores, la organización en sus lugares de trabajo en defensa de las conquistas y de lo que falta, en defensa del salario, en defensa de las jubilaciones, en defensa de la jornada laboral, de las condiciones laborales, sin ningún tipo de compromiso con los gobiernos provincial y nacional, es el modo más efectivo de conquistar derechos que el otro. Porque ¿cuál es el otro? El otro es el que nos propuso, por ejemplo, los sindicatos estatales en Córdoba, que hace un mes firmaron una solicitada llamando a votar al gobierno provincial contra el gobierno de Milei. Una conducción sindical que se paseó haciendo campaña y que llama a votar al gobierno provincial está condenada a sostener el ajuste del gobierno provincial. Por eso, el miércoles no hicieron paro. Y el miércoles pasó uno de los ajustes más mileístas del gobierno provincial, que es este recorte a las jubilaciones y a los salarios de los activos. Entonces, nosotros ofrecemos un camino de lucha, un camino de independencia política, un camino de organización, y eso solamente se puede llevar adelante corriendo a esta burocracia sindical que está totalmente integrada, en el caso de Córdoba, al gobierno de Yarlora, pero en el caso de las conducciones nacionales, sentada en la misma mesa con el gobierno antiderechos de Milei, hay que correrla de los sindicatos, hay que recuperar esas organizaciones propias de los trabajadores, que recuperen su independencia de los gobiernos, porque para eso se crearon, para defender derechos de las patronales y frente a las patronales y frente a los gobiernos. Y bueno, en eso estamos. Y en febrero vamos a tener una parada muy importante, porque se va a retomar el tratamiento de la reforma y no estamos dispuestos a dejar pasar 100 años de conquistas obreras que nos costó mucho, mucha huelga, mucha sangre obrera y mucha organización sindical y en los lugares de trabajo. Así que vamos a dar batalla y será también contra la CGT. Presbítero, ¿ustedes tienen previsto que haya una confrontación en la Argentina a partir de la aplicación de las leyes de reforma que se avecinan? Dios quiera que ¿Tienen no. algún temor y alguna forma de neutralizarlo? Por eso Dios quiere que no. Hay un clima, digamos, difícil por todas las cosas que estamos diciendo que están pasando. Desde nuestro punto de vista, la Iglesia a nivel nacional, a nivel de Córdoba, siempre vamos a propiciar estos encuentros porque creemos que la cosa se tiene que resolver dialogando. Ese es el punto, ¿no? Entonces, cuando está eso, como decíamos al comienzo, cuando
pensemos en el bien común, cuando veamos que tenemos que buscar todo el mismo horizonte para salir adelante de la pobreza, para que haya educación, para que haya trabajo. No tendría por qué haber cosas que violencia, ¿no? Dios quiere que no, la violencia no hay que evitarla por todos los medios, porque terminamos sufriendo todos, ¿no? Entonces es importante que haya justicia social, es importante que haya diálogo, es importante que haya encuentro. Nos llegó el final del programa. Debo destacar el nivel de la participación de cada uno de los intervinientes y la profundidad con la que abordaron su participación. Y eso es muy importante para aquellos que les interesa el tema de la política. Sé de muchos que no les interesa absolutamente nada. Nuestra prédica es ganarlos, conquistarlos, de alguna manera seducirlos, pero no con mentiras, para que luego puedan decir cada uno de ellos, yo lo escuché a fulano, a mengana, etcétera, decir tal cosa, y la han cumplido. Ojalá esas, que son las afirmaciones que suelen generar credibilidad en los que toman la lucha muy compleja, que es la de la política, muy compleja y muy comprometida, no lo olviden. Hasta la próxima. Fracasó de manera rotunda. El objetivo de siempre, suprimir al peronismo. Esa derecha rancia, continental, bolsonarista. Si los zurdos supieran de economía, no serían zurdos.